vamos a ir con un tutorial bastante interesante. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a configurar una computadora desde cero. Una computadora que está totalmente nueva. Bueno, no sé si ya la encendieron o no, porque a veces en lugares de ¿cómo se llama? De donde los compran, ellos los encienden y los configuran a veces y a veces no. Entonces, este equipo es totalmente nuevo y lo que vamos a hacer es la configuración inicial. Todo lo que hay que hacer para configurarla, para poderla utilizar para estudio y para trabajo por primera vez, digamos totalmente desde cero. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reacomodar la cámara para que grabe el paso a paso. Vamos a acomodar esto un momentico y ya continuamos con el video. Como ven, está totalmente nueva, está cargando la pantalla de inicio, entonces vamos a hacer el cambio. Para configurar el dispositivo con un lector de pantalla, activa el narrador presionando Windows y Control y entrar. Para obtener más características de accesibilidad, presiona Windows y o selecciona el icono de accesibilidad en la esquina inferior. Ok, entonces vamos a ir con lo que es el paso a paso. Esta es la primera vez que estamos configurando un equipo totalmente nuevo. Igual voy a apagar este narrador porque no me gusta. Entonces, ok. Lo primero que yo hago siempre es seleccionar el país. Digamos el país al cual pertenece el equipo. Esto es indiferente. Ustedes pueden poner cualquier país que no afecte en nada, pero sí es importante a veces para que jale algunos simbolillos y algunas cosillas propias de cada país, ¿verdad? En lo que es la simbología. Entonces, ahora, el teclado, pues, obviamente español Latinoamérica, ¿verdad? Vamos a ver si se ve mejor. Ahí se ve mejor, yo creo. Ok. Después la distribución no es necesaria. Acá los equipos nuevos siempre van a pedir que lo conectemos a una red. Entonces, ya eso sí no se puede quitar. Hay unos tutoriales para evitar esto, para brincarse esta parte, para no meter cuentas y para todo lo demás. Pero yo en lo personal no los uso. Yo no me complico la existencia. Yo lo hago de la forma más sencilla posible. Entre menos complicado sea, mejor. Entonces les voy a explicar cómo lo configuro yo. Y allá ustedes pues podrán ver otros videos de otras formas de cómo configurarla. Pero ya queda en el gusto de la persona. Ok, vamos a esperar un toque. En toda esta parte de las actualizaciones a veces dura un ratillo. Entonces voy a poner en pausa esto y apenas termine de hacer las actualizaciones continuamos con la parte del video. Ok, ya terminé de aplicar las actualizaciones que estaba bajando ella, entonces lo que vamos a hacer es con la siguiente parte de la configuración. Entonces por lo general aquí es casi siempre siguiente, sí y y no hay mucho que escoger. Casi siempre es muy lineal, ¿verdad? Las opciones que le dan a uno es como que casi que sí. Opción de ponerle que no, muy pocas cosas. Entonces, simplemente pues seguimos los pasos y vamos haciendo la configuración. Lo que sí piden ahora estas computadoras es ponerle una cuenta a un correo electrónico, que es la parte tediosa. Hay videos de cómo burlar eso, pero en este video no nos vamos a enfocar en eso. Vamos a enfocar en configurar de la forma más simple o sencilla posible. Ya continuamos, apenas termine de aplicar este parche que estoy viendo que está bajando. Ok.
No aplicó nada. Ah, sí, va a aplicar. Entonces, apenas termine de aplicar el parche de actualización, continuamos con el video. Ok, seguimos con el proceso. Igual si escuchan un escándalo de una comparsa, que voy a ver si lo suprimo con el editor del video. Y es porque una comparsa aquí estudia. La comparsa acá hace prácticas. Entonces, igual, yo creo que eso YouTube no lo va a desmonetizar. Entonces, bueno, igual no estoy monetizado, entonces no me afecta en nada. Ok, entonces, seguimos con otra parte del proceso. Ok. Como yo les decía, yo no me complico. Esta parte yo he visto un montón de videos, incluso los he intentado aplicar, de cómo brincarse eso. Pero son complicados. Y la idea es que este video no nos complicamos. Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? Vamos a ingresar con cualquier cuenta correo que ustedes tengan. Yo tengo una cuenta que la uso solo para esto. Que la creé en la fecha que estoy escribiendo acá. Y esa cuenta, digamos, básicamente la uso para iniciar todas las computadoras, porque después me meto y desvinculo la computadora y ya me queda sin cuenta. Entonces la uso solamente para esto. Igual ustedes pueden usar su cuenta personal, si fuera el caso, ¿verdad? O pueden utilizar otro tipo de cuenta. Ya eso ya queda en la persona. ¿Por qué así? Porque es más fácil. Es mucho más fácil configurarla con una cuenta correo que aplicar esos videos. Esos videos donde hay que brincarse un montón de partes de seguridad para poderla iniciar en una cuenta local o no utilizar una cuenta correo. Entonces es más sencillo de esta manera. Entonces la idea es esa, es que no nos complicamos. Ok. Acá pues siempre va a pedir que hagamos un pin, igual después lo quitamos. Igual yo, como le digo, vamos a hacerlo lo más simple posible. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es terminar la configuración inicial. Entonces la idea es que lo hagamos aquí paso a paso, usted y yo, para que ustedes lo puedan hacer tranquilamente, porque hay gente que tal vez le da perecilla o miedo a hacer esta parte. Entonces es muy fácil. Esta parte de acá yo lo pago todo, porque sinceramente lo único que va a hacer es consumir recursos en la computadora y la mayoría de las personas no necesitan todo esto. Eso ustedes lo quieren dejar activado, pues lean y lo activan a conveniencia. Yo en lo personal, yo le desactivo todo lo que pueda desactivar, porque el Windows 11 es muy pesado, es muy lento. Muchísima gente se queja de eso. Ok, aquí me dice que si quiero restaurarla de una opción, pues no, yo lo que voy a hacer es configurar siempre como un equipo nuevo, porque ya configuré un montón de computadoras con ese correo y no quiero que me restaure nada. Entonces siempre es configurarlo como un equipo nuevo. Y obviamente si ustedes es la primera vez que utilizan un correo, no tienen que hacer esta parte, les va a decir de un solo que configurar, porque ya ustedes están haciéndolo por primera vez. Yo en este caso, como he configurado muchas, me pregunta si quiero restaurar alguna de todas. Entonces vamos a esperar a que prepare todo lo que tiene que hacer y ya sigo con la otra parte del video. Las partes que vamos a omitir son las que se puedan omitir. Ok, esta parte pues no, esta parte lo damos aquí. Después acá le vamos a dar omitir, porque eso es pura información que recopila, en este caso HP, para ellos. Y la verdad es que no nos interesa darle más información a HP, no nos va a pagar nada. Entonces vamos a tratar de omitir todo lo que se pueda omitir. Okay. Lo que no se puede omitir, pues hay que darle siguiente, como en este caso. Ya lo que es Microsoft 365 y el OneNote y un montón de carajadas no permite quitarlo. Ok, listo. Y aquí ya estamos en la pantalla inicial. Entonces, voy a ponerle un mouse a esto porque hay algunas cosas que resulta un poquillo más fácil trabajar con mouse que trabajarlo solo con el touchpad. Pero igual, ustedes pueden configurarlo solamente con touchpad si fuera el caso. Eso no afecta en nada. Listo. Ok, esta parte de acá, pues igual siempre marcamos todo con lo que es el bendito Edge. Iniciamos con un 50, una cuenta local. Y lo que yo les digo que hagan con el Edge, lo primero que tienen que hacer es descargarse Chrome. Es lo primero que tienen que hacer. Descarguen Chrome porque es mejor que Edge.
aquí en esta parte, cuando ustedes intentan descargar Chrome con Edge, les va a tirar un mensaje que es un virus, que si quieren conservarlo. Eso es porque Microsoft lo cataloga de esa manera para que la gente se quede con Edge y no usen Chrome. Entonces muchas veces aquí dice que el archivo que detectó es peligroso. ¿Desea conservarlo? Obviamente le vamos a dar que sí. En este caso pues no me lo tiró porque creo que todavía no he terminado de utilizarse la compu. Entonces descargamos el Chrome y lo instalamos y eliminamos el Edge. Igual lo que vamos a hacer es eliminarlo simplemente de la pantalla de aquel escritorio y eliminarlo de la barra de tareas, porque no queremos utilizarlo. La verdad es que en lo personal no me gusta. Ok, entonces ya lo desanclamos de todo lado, quitamos el Edge. Ok, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con un equipo nuevo? Aparte de lo que hemos hecho aquí. Lo que a mí me gusta hacer es, por ejemplo, es aquí en configuración de la barra de tareas. Entonces nos vamos acá y desactivamos la vista aérea, desactivamos los widgets y ponemos que los iconos, que el buscador sea solamente un icono de lupita. Pues vamos a buscar algo que sea solo de lupita, que no esté ahí estorbando. Lo otro que vamos a hacer es, en la parte de comportamiento de la barra tareas, es quitarla del centro porque a mí no me gusta. Yo estoy cuando viajo a escuela que eso tiene que ir a la izquierda como ha sido toda la vida, se ve más bonito, me gusta más aquí a la izquierda. Ok, después de ahí lo que hacemos es que eliminamos el copilot que no sirve para nada, no hace absolutamente ninguna cosa. Eliminamos esto porque no hace nada, esto también no hace nada aquí, el McAfee no hace nada, el Outlook pues casi nadie lo usa y quitamos la tienda. Entonces que la barra tarea quede lo más limpia posible, solamente vamos a dejar lo que ocupamos. De acá lo que hacemos con el OneDrive, que para mí y para muchas personas, básicamente para mí eso es un virus. Entonces el OneDrive lo que tenemos que hacer es quitarlo cuando se dé la gana de quitarlo. Vamos a ver, pausar la sincronización, salir de OneDrive, salir, ok. OneDrive casi que es un virus. En la medida de lo posible procuremos a ya que se me olvidó poner Microsoft Edge porque así es este condenado sistema operativo. Él siempre va a querer que utilicemos el de ellos, pero no damos al gusto. Bueno, aquí en el escritorio yo siempre marco la opción que dice organizar iconos automáticamente. Clic derecho, ver, organizar iconos automáticamente. Me gusta que sea de esa manera. Okay. Entonces ya el Chrome ya está listo. Aunque cuando estamos con la versión de Windows Single Edition no permite pues hacer nada. No permite instalar ningún tipo de programa que no esté aquí en la tienda, que no sea oficial de Microsoft. Entonces lo que hacemos es que nos vamos a inicio, nos vamos a configuración. Después de que estamos en configuración, nos vamos donde dice sistema. Después de sistema bajamos un poquito hasta la parte donde dice activación. Y acá en activación tocamos este checkcito que está acá. Y tocamos la opción que dice abrir Store. Porque no vamos a pagar una licencia, ya tiene licencia. Entonces aquí en Microsoft Store la vamos a abrir. Para esto es importante siempre tener ¿cómo se llama? Una cuenta correo. Ok, lo primero que vamos a hacer es eliminar este correo porque ocupamos que la computadora trabaje con la cuenta local para trabajar mejor. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a configuración. Entonces estando en configuración, nos vamos a donde dice cuenta. Aquí estando en cuenta, nos vamos donde dice tu información. Y acá en tu información nos vamos donde dice esto, administrar cuentas. Le damos acá clic y nos va a tirar al navegador de Edge, porque solamente con el navegador de Windows se puede hacer. Estando aquí en el navegador de Windows, lo que vamos a hacer es vamos a omitir esta parte que siempre la va a preguntar. Y nos vamos a ir donde dice dispositivos. Y aquí en dispositivos le vamos a dar donde dice quitar dispositivo. Y de hecho en este caso, como yo utilizo esta computadora para configurar otras, y siempre que entro acá, si me aparece algún dispositivo lo elimino. Porque esta es una cuenta que simplemente es para iniciar la computadora, para no tener que abordar la seguridad de Windows, para, digamos, para poder instalar
porque siempre va a pedir una cuenta de correo. Entonces verificamos que ya no se jalando ningún dispositivo. Ok. Y ahora lo que hacemos es que igual aquí nos vamos donde dice cuentas. Seguimos más abajo, ponemos otros usuarios. Y con dice otros usuarios creamos una cuenta nueva. Esta cuenta nueva que vamos a crear la vamos a crear como cuenta local. Le ponemos acá no tengo datos de inicio. Entonces acá le ponemos agregar un usuario sin cuenta Microsoft. Entonces nos va a crear una cuenta local. Entonces como esto es un HP, yo casi siempre le pongo HP. O lo que ustedes quieran ponerle nombre. Y la dejo sin clave y sin nada. Porque no quiero que esta cuenta, digamos, me complique la existencia. Y acá la damos donde dice cambiar tipo de cuenta. Y la pasamos donde dice cuenta administrador. Le damos a aceptar. Y ya tenemos una cuenta administrador creada en el equipo como cuenta local. ¿Qué hacemos ahora? Le damos cerrar sesión. Para cerrar sesión le damos control al supreme, control más al más supreme. Vamos aquí donde dice cerrar sesión. Aquí ya cerramos la sesión. Acá está pidiendo PIN, porque le damos crear un PIN, pero vamos a ir a la otra cuenta, esta que está aquí abajo. Iniciamos sesión y acá vamos a tener que repetir el mismo proceso que ya vimos antes, que era la de desactivar todo lo que se podía, que los servicios, que esto y el otro, y bueno, y lo normal de configuración. Entonces en esa parte la vamos a saltar un toque para volver a caer a la pantalla principal para ya explicarles la siguiente parte del proceso. Vamos a ver, esta computadora sí ya salió rápido. Ok, entonces acá lo mismo, apagamos todo y listo. Entonces acá hay que hacer más o menos el mismo procedimiento de antes, que es configuración de la barra tareas, apagar esto, que sea solamente un icono, irse acá, ponerlo a la izquierda, cerrar, eliminar todo, pero es nada más desanclarlo, ¿verdad? No desinstalarlo. Ahorita yo les explico qué es lo que vamos a desinstalar y qué no vamos a desinstalar. Ya me jala el Chrome porque ya había instalado el Chrome. Ya el OneDrive no sale, que he dicho, bueno, igual hay que desinstalarlo. Entonces ahora qué hacemos, nos vamos otra vez a configuración, vamos a cuentas. Acá nos vamos a donde dice otros usuarios, ya que me va a salir la otra cuenta, la de Lenovo. Esto le vamos a dar quitar, eliminar cuenta. Si pide clave o correo o algo, pues metemos la clave o correo que tenemos, pero en este caso no pide nada y listo, ya estamos en una cuenta local. Ahora, estando en una cuenta local, ya podemos ir instalando todas las cosas que queremos instalar e ir trabajando en ella de forma fácil y sencilla. Esto que hicimos con el Chrome que nos preguntó acá es para establecerlo como predeterminado. Hay dos opciones de cómo hacerlo, de aplicaciones predeterminadas, y aquí establecemos Google Chrome como predeterminado y así para otras aplicaciones. Entonces, aquí ya está el Chrome. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a quitar cosas. ¿Qué es lo primero que vamos a quitar? OneDrive. Perdón, me dio alergia. Ok. Ahora, lo primerito es irse a configuración. Perdón. Ay, no sé qué me iba a dar. Que aquí en configuración nos vamos a aplicaciones predeterminadas. Y acá lo que tenemos que hacer es empezar a desinstalar todo lo que son bloatwares. Recuerda que los chicos pronunciamos muy mal en inglés. Entonces, el primero que voy a quitar es el Copilot. Copilot no sirve para nada, sin ningún beneficio, no te ayuda en nada, no te da ninguna cosa. Desinstalamos el Dropbox, que tampoco sirve para nada. Desinstalamos las noticias, que yo creo que la mayoría de la gente no le interesa las noticias que tiene Microsoft. Desinstalamos esta barra, el Family, no sé qué, porque si lo activamos es un dolor de cabeza. Esperemos que nadie lo active. Los servicios de HP sí los vamos a dar porque si los ocupamos. Quitamos el McAfee, que ese McAfee casi que es un virus en lugar de un antivirus. Lo desinstalamos. Razón de por qué pienso usar otro software, porque está muy mal. Lo desinstalo y lo desinstalo.
Ok, estos de Office también hay que desinstalarlos, pero lo vamos a hacer ahorita porque esos duran más. Entonces, el Bing no me deja quitarlo, el Microsoft Edge no me deja quitarlo. Para eso hay un próximo video donde vamos a quitar todos estos que no permiten quitarlos. Lo puedo hacerles un video de cómo es el paso a paso para poder eliminarlos a ellos. Eso es más difícil, porque son de Microsoft y son fijos. Quitamos esto de noticias. Como digo, quitamos el Google OneDrive porque desde ahí también se puede meter a su computadora y robarte toda la información. También el OneDrive es es un virus porque es un portal abierto para que otras personas ingresen. Eliminamos el OneNote, que este no nos sirve a nosotros en este caso. Y volvemos a instalar otro tipo. Este Microsoft To Do también lo quitamos. Este también no sirve para nada. Los de hecho pedí que sí los íbamos a dejar. Este domain no creo que lo use el cliente, pero dejemos. Este tampoco. Aquí ninguno creo que va a ser programador viendo este tutorial. No vería este tutorial de un programador. O tal vez sí, esperemos que lo vean. Yo creo que nos van a ver. Quitamos ese juego. Esta de las notas va a ser que sí sirva. Ok, ahora vamos a ver si ya se desinstaló. Ok, ahí está. Esto no lo vamos a reiniciar, lo vamos a hacer más tarde porque si lo reiniciamos de uno pues no podemos ir quitando lo demás. Entonces lo que falta es quitar los OneNote, los dos que salen, y eliminar todos los Microsoft Office que vienen acá porque vamos a utilizar otro. Entonces ya casi les muestro cuando ya todo se instale porque esto dura un poquillo quitándose. Y seguimos con otra parte del proceso. Como digo, este es un video largo y extendido de todo lo que tienen que hacer paso a paso. O sea, esto es un video a prueba de fallos. Aquí mi abuelita, si sigue este paso, lo puedo hacer. Acá sí seguimos. Ok, ahora, tal vez haga un video largo y tendido de esta parte. Entonces, ahorita no lo voy a hacer tan larga porque no como se llama, no queremos alargar tanto el video. Pero entonces lo que tenemos que hacer ahorita es desactivar el antivirus, o lo que es Defender. Lo que es la seguridad de Windows, Microsoft Defender. Entonces, ¿por qué tenemos que desactivar el antivirus? Porque vamos a utilizar programas de esos que tienen un parche en el ojo. Los programas que tienen un parche en el ojo, ¿verdad? Esos que salen películas de barcos con espadas. No puede tener un antivirus activo. Entonces, sigan los pasos de todo lo que yo estoy haciendo aquí, que es básicamente apague todo. Básicamente, es lo que les voy a decir. Entonces tenemos que apagar todo a nivel del antivirus. ¿Por qué? Porque si no nos va a permitir instalar los programas que vamos a instalar. Ya si tenemos el dinero para poder pagar toda la licencia de todos los programas que estemos utilizando, genial. Omiten esta parte, se la pueden brincar. Pero en Latinoamérica resulta que no tenemos mucho esa posibilidad nosotros. Entonces todo desactivado. Entonces, que lo estoy apagando y a veces me vuelve a preguntar como que si lo quisiera activar. ¿Ve? Entonces porque el mismo Windows tiene eso. Ok. Entonces aquí ya están todos. Yes, no, y creo que el cifrado, así vamos a apagarlo menos. Ok, en teoría ya apagamos todo. Ahora que cuando estemos instalando, a veces este de acá se activa solito.
sea, él siempre va a buscar la forma como activarse. Entonces hay que estar monitoreando. Ok, lo primero que vamos a hacer acá en programas es que vamos a utilizar a instalar el Office. Yo lo tengo ya descargado. Bueno, pero para ello primero vamos a instalarle el WinRAR. Ese WinRAR, como les digo, yo uso la opción de libre, no uso la de pago. A ver. Aquí está. A veces se pone un poquillo lerdo. Ya lo instalé y ahora me pregunta como 3 veces si quiero instalarlo porque no me estaba saliendo. Ya instalé WinRAR, ahora lo que voy a hacer primero es instalar el Office, porque es la instalación más pesada de todas, o la más larga de todas. Cuando están así, que se ve en blanquito, que no se ve icono, ustedes cuando le dan doble clic, cuando le dan aquí la parte que dice abrir, uno dice abrir con y selecciona WinRAR, porque sabemos que es un WinRAR, o si fuera un video, pues un reproductor, o si fuera un PDF con PDFs. Entonces una vez que uno lo hacemos así, ya lo abren. Y la forma para dejarlo predeterminado es clic derecho, propiedades, aquí donde dice se abre con, cambiamos la extensión y seleccionamos WinRAR y les damos a establecer como predeterminado, aplicar y ya nos queda como predeterminado. Si hacemos el mismo proceso y le ponemos una foto que abrirlo con un WinRAR como predeterminado, entonces vamos a dañar el formato a nivel del Windows de que todo eso se abre con WinRAR y no es así. Entonces hay que tener cuidado que dejamos predeterminado y que no. Hay que estar seguro de lo que estamos predeterminando, ¿verdad? No vamos a poner a hacer loco. Entonces hay que sobrar un toque descomprimiéndose porque es como casi 10 gigas. Es para no estarlo descargando. Yo lo tengo ahí ya listo. Y nada más estoy fijando acá que no se prenda. El antivirus para lo que vamos a hacer. Ok. También aparte de instalar lo que es el Office, yo instalo otros programas más que son los que la mayoría de la gente usa. Aquí hay un montón, pero los que más instalo son el Zoom, el VCL y Office y programas para videos, para música y para fotos. Ahorita ya está un poquito lenta para ejecutar las cosas porque le estoy sacando el jugo. Estoy, digamos, haciendo muchas tareas al mismo tiempo. Entonces puede probar alguna saturación. Por ejemplo, lo que es la memoria RAM está saturando. Y lo que más está saturando es el disco porque estoy extrayendo un archivo que es bastante pesado. Entonces que se pone un poquito más lento. Entonces apenas me cargue lo que estoy haciendo, ya sigo con la parte del video. Ok, aquí obviamente le vamos a dar que sí, porque si no no se va a ejecutar. Entonces ese instalador... ya hay un montón de videos de cómo bajarlo y cómo hacerlo. Tal vez en un futuro les hago uno donde está, cómo se baja, cómo se configura. Entonces lo que vamos a hacer es instalar Office, la versión x86, no de 64 bits, con estos programas predeterminados. Aquí lo que marqué es que se active periódicamente y que busque las licencias en línea, ¿verdad? Porque tenemos un parche en el ojo para utilizar este programa. Lo estamos utilizando con la licencia original, para que nos entendamos. Entonces le vamos a dar a instalar. Mira, no permite. Ok, permite solo 64. Entonces si permite solo 64, ahora tengo que hacer algo diferente. No puedo usar este. Tengo que utilizar el otro que tengo acá y va a ser un poquito más lento porque este sí va a tener que descargarlo. Entonces este solo permite 64 bits. Entonces tengo este otro que es lo mismo pero no descargado. Entonces ¿cómo se utiliza este? Pues obviamente hay que ejecutarlo. Seleccionamos exactamente las mismas opciones que yo seleccioné antes, pero este lo que va a hacer es bajarlo y lo baja en 64 bits de una vez porque es el sistema operativo de la computadora, solamente permite eso. Entonces aquí la instalación va a depender mucho del ancho de banda de internet de lo que ustedes tengan en casa, porque este no está descargado. El otro era una versión offline que ya está descargada, entonces mucho más rápido. Entonces tenemos que darle un chance para que se descargue, para que se instale. Entonces mientras pasa eso, lo que podemos hacer es ir viendo a ver si me ha instalado las otras cosas. He intentado instalar Zoom. Okay. Vamos a intentar instalar los demás programas. Ya el Zoom ya está listo. El VCL, ¿para qué es el VCL? Para ver videos. Ustedes tendrán su favorito.
pero el BCL es el que lee la mayoría de los formatos de video que existen en el mercado y es de código abierto y es gratis. Es un buen reproductor. Okay, el otro programa que instalamos, bueno, el software yo lo pongo porque estas computadoras la van a utilizar maestros de escuelas y puede ser que haya algún programilla viejo que ellos hayan utilizado o que necesiten utilizar que yo use software, pero y eso ya nadie lo usa. Eso es un formato flash que ya eso ya murió. El antiguo YouTube era así. Ok, un editor de fotos. Este también se usa con un parche en el ojo para poderlo utilizar. Está de esa forma. Entonces por eso tenemos que estar al tanto de que el antivirus esté apagado. Hay que darle que sí a todo lo que él pregunte porque él se va a instalar con una licencia no oficial. Okay. En PDF hay montones de lectores, pero me gusta un poquillo más PDF 24 porque tiene muchas opciones, muchas combinaciones. Después de ahí el TIN ya está instalado, ya quitamos el McAfee, el Java que todavía se usa. Algunos programas se utilizan Java, aunque se dice que ya prácticamente va a desaparecer. Okay. Y el otro igual, ese Flash Player, también el de 64 bits, pues es una computadora de 64 bits. Porque puede ser que ellos como profesores utilicen algún programa que lo requiera. Ok. Vamos por el Flash Player. Este Handbrake es un conversor de videos muy bueno para pasar de un formato a otro formato, aunque ahora ya casi que todo el mundo ve todo en streaming, no ve online, pero puede ser que alguien nos pase un video, no sé, de celular ahí, de algún formato raro, algún teléfono viejo, entonces lo convertimos a un MP4, una cosa así que ya es formato más común de lectura. Ya casi no se usa, pero igual ahí se deja. Y lo otro que le instalamos a esta compu es el Azure Runtimes 2017 porque ellos corren un programa que sí lo requiere. Ese programa requiere sí o sí tener Access para bases de datos versión 2017 porque son programas que fueron diseñados para eso. Bueno, ahora me dice que tengo que esperarme que termine de instalarse el bendito ya. Ok. Vamos a ver. Creo que ya, sí, ya, porque ya terminó ya. Entonces aquí lo que quería nada más es la cuestión del Office, que se está bajando. Para poderlo instalar. Ya el Photoshop ya está listo. Y vamos a ver. Listo. Entonces igual hacemos lo mismo. Nos vamos a administrador de tareas. Vamos aquí donde dice el inicio. Filtramos por estado. Y apagamos los que no queremos que se inicien, como el PDF 24. El Java no afecta porque el Java sí ocupamos que se actualice porque algunas páginas de banco se utilizan Java como parte de interfaz para ingresar. Entonces ahí lo dejamos encendido. Ok, aquí está bajando esta versión, pero igual nosotros lo vamos a convertir a 2017. Entonces nosotros lo convertimos a 2017 y le aplicamos los parchecillos para que funcione. Ok. Entonces voy a pausar el video, esperar a que se instale y una vez que esté instalado ya les explico la otra parte del proceso, ya casi vamos a terminar. Ok, cuando lo hacemos con este programa, una vez que termina, pues nos va a preguntar eso, que si vamos a instalar la licencia, obviamente le vamos a dar que sí. Aquí le tocamos esta opción que dice que es para activarlo y vamos a ver.
En este caso, para activar el Office tuve que irme a la opción de PowerShell y hacerlo a través de PowerShell porque está dando problemillas. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es buscar a través de internet cómo activar Office a través de PowerShell, del método este. Entonces acá te dan una pequeña explicación. La mayoría de las páginas, digamos, tienen estos tipos de tutoriales. Y acá lo que queda nada más es seguir las instrucciones del programa PowerShell. Entonces él va haciendo un método de instalación paso por paso. Entonces, ok. Vamos a revisar a ver si ya aplicó todo. Ok, close. Y con ya el producto está activado. Entonces, digamos, lo que pueden hacer es eso. Cuando les dé problema de activación, como en este caso, como dio a mí, lo que pueden hacer es irse a alguna página de cómo activar a través de PowerShell y siguen los procesos. Es bastante sencillo, bastante intuitivo. Entonces, para que ustedes lo manejen de esa manera. Ok, exit. Y listo. Entonces simplemente PowerShell y copien, digamos, el dominio. Y listo. Ya les muestro el resto del proceso. Que con esta parte que es el BIOS que le dije que vamos a dejar de último es por lo mismo, porque esto va a hacer que la computadora se reinicie. Entonces de aquí ya más o menos algunas actualizaciones ya se han aplicado, otras no. Entonces la computadora se va a reiniciar. Es muy importante para aplicar el BIOS, ojalá que sea una computadora con batería o pegada a OPS. Esto no se puede cancelar, eliminar, echar atrás, porque podría corromper el BIOS y al corromperse el BIOS la computadora podría quedar inservible. Entonces sí es importante que esté pegada a electricidad y que ojalá no tenga ni llaves mallas, nada conectado. En este caso vamos a desconectar esta llave malla. Ok, listo, entonces que no tenga llave mallas pegadas, que no tenga nada conectado para que se reinicie y se aplique de la forma más correctamente posible. Entonces le damos siguiente, siguiente, y aquí lo que va a hacer es reiniciar. Entonces esperamos a que termine y una vez que termine el proceso, regresamos con la instalación, pero como vuelvo y le repito, que no se apague de golpe, que no pierda electricidad y que finalice por completo. Vamos a ver algunas partes del proceso, no lo vamos a ver completo. Ok, entonces aquí reiniciar. Entonces ya va a reiniciar y va a comenzar con la parte de instalar el BIOS. Entonces lo voy a poner un poquito acelerado para que ustedes no nos vean el proceso. Ok, entonces ya lo que es el HP Super Assist, que fue el que ejecutamos, de acá ya se instaló todo. Entonces acá ya no salen actualizaciones porque ya está todo instalado. Después en la tienda de Microsoft, aquí ya salen todas las actualizaciones aplicadas. Van a quedar una que otra que pues hay que actualizar y darle a aplicar y todo lo demás. Y después acá en Windows Update igual quedan estos dos parches para actualizar. Entonces ya una vez que terminamos esto, pues ya la computadora sería totalmente lista, ya sería totalmente configurada. Entonces, ¿qué pueden revisar ya antes de entregarla? Ok, en este caso, por ejemplo, Office. Entonces ya aquí ya sale como producto validado.
todo lo que es el Word, PowerPoint y lo que es el Excel y creo que InfoPub y OneNote, que son los otros, pero la gente básicamente usa esos tres. Esto ya está listo, ya está actualizado, faltan esos dos pequeños parches. Entonces revisar aquí en administrador de tareas siempre antes de finalizar qué es lo que se está ejecutando, que sea solamente digamos HP o Windows nada más, y este como dije pues que no afecta mucho, eso nada más que se ejecute. Igual con WinR, el comando cmd, no, el cmd no lo vamos a utilizar en este caso, es msconfig, que el cmd lo utilizamos para otra cosa. Servicios, ocultar los servicios de Microsoft y dejamos acá solamente los de HP y los de Intel encendidos. Eso que se aplique sobre un rato y después regresamos otra vez al antivirus y empezamos a activar todo para que quede con algo de seguridad. Entonces vamos a ir activando todo lo que él pregunte. Ok, activar. Ok, ya activamos todo por acá, todo por acá. Y ok, listo, entonces ya dejamos activado más o menos lo que tenía antes activado, lo que nos interesa y listo, entonces ya está configurado. Entonces esto es lo que hay que hacer para cualquier equipo nuevo. Si ustedes quieren configurarla como un pro, que quede con la menor cantidad de cosas posibles, pero que sí tenga lo necesario para estudio, para trabajo. Entonces esto fue todo el video, ya sé lo que pueden hacer para apoyar el canal, darle me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.